Bueno, listo. Entonces damos inicio hoy a nuestra grabación de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver entonces la creación de objetos inspirados en las emociones. Vamos a ver los antecedentes, la historia, qué son las emociones, emociones que provocan los objetos, niveles de creación de objetos inspirados en las emociones y las claves. ¿Listo? Si yo les hablo del diseño de objetos inspirados en las emociones, ¿ustedes qué creerían que podría ser? ¿O a qué nos hacemos referencia? Por ejemplo, Leandro. Bueno, maestra, pues en las emociones me imagino algo como el arte, el arte puntual, porque digamos que todo lo que tiene que ver con un tema de diseño artístico tiene involucrado el sentimiento del artista, ¿no? Entonces, creo que por lo menos los cuadros y las esculturas representan muy bien lo que son las emociones. Ok, muy bien, sí, podría llegar a ser. Tatiana, cuéntame. Pues, profe, yo lo veo como en el punto de que como vendedor o como diseñador, esto me enfocaría en ese sentido, en ver, por ejemplo, para qué lugar el usuario necesita el diseño. Por ejemplo, si es una funeraria, no puedo utilizar colores alegres porque obviamente la temática no sería esa, porque es un lugar donde va a haber dolor, donde va eso. Entonces, como que los colores muy pintorescos no cuadrarían. Igual si es, por ejemplo, para una iglesia, entonces hay que saber combinar los colores porque hay que saber el motivo por el cual la gente está llegando a ese lugar y así sucesivamente. En una discoteca, pues los lugares ya tienen que ser mucho más llamativos, los elementos que lo componen pues tienen que ser como más esto para que la gente que llegue se sienta en un ambiente mucho más agradable y así sucesivamente. Ok, sí, muy bien. Digamos que ahí hay factores, como dice Tatiana, que deberíamos tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto o en este caso de un objeto para ver qué emoción es la que estaríamos trabajando. Resulta que cuando hablamos de este enfoque de diseño, hablamos entonces de la relación que tenemos directamente con el usuario. Puede que, por ejemplo, hagamos a veces objetos, definimos el usuario, pero no definimos o no tenemos en cuenta su reacción. En este tipo de línea de análisis objetual, sí tenemos muy en cuenta la reacción y la interacción que tenemos con nuestro usuario. En esta parte, digamos, de análisis objetual, en la creación de este tipo de objetos, nosotros, digamos que además de cumplir con las funciones que debería tener un objeto, tendremos que analizar la respuesta emotiva que va a tener la persona con la que vamos a estar interactuando. Digamos que todo esto se hace a través de la interacción sensorial, es decir, de nuestros sentidos, generando una experiencia de uso más placentera e íntima, o puede que no sea placentera, puede que sea, si es que nosotros diseñamos un objeto para que fuera, por ejemplo, rechazado, que es algo más experimental, por ejemplo, que podríamos llegar a decir que este tipo de diseño o este tipo de línea llegaría a ser un poco más experimental. ¿Listo? Entonces, no pensamos solo en la utilidad, no pensamos solamente en el aspecto físico, sino en la sensación que va a causar. Listo. Exacto, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Resulta que deberíamos en este caso tener digamos, muy claro la diferencia entre emoción, ¿listo? Y usabilidad. Cuando hablamos de emoción, digamos, nos referimos a la alteración del ánimo de una persona. Es decir, si yo le muestro algo, por ejemplo, hay personas que sufren de tripofobia. ¿Sí han visto? Puede que hay texturas de la naturaleza que le causan a una persona una reacción cuando ve ese tipo de texturas. Entonces les causa fobia, escozor, no les gusta verlas, tienen un rechazo. Eso es una emoción, ¿listo? Por ejemplo, este tipo de texturas que puede causar. Y cuando hablamos de la usabilidad, la capacidad de un producto o de un servicio de ser comprendido y empleado por el usuario. Simplemente ya tiene que ver, es como la capacidad que tiene el usuario para experimentar
con ese producto y entenderlo, cómo funciona, etcétera, etcétera, pero digamos que no le lleva a una emocionalidad, sino simplemente que nosotros por el raciocinio, por decirlo así, ya sabemos o tratamos de interactuar con un objeto y entender cómo funciona, pero digamos que hasta ahí llegaría ese punto. Resulta entonces que hay unos antecedentes y unos, digamos, aspectos que debemos tener en cuenta. Resulta que los primeros objetos industriales que empezaron a fabricarse no tenían en cuenta estos aspectos de los que estamos hablando, sino que solo hablaban de la parte funcional, ¿cierto? Por allá en la parte, cuando inició la industrialización, pues se pensaba era en eso, en la funcionalidad y en cómo replicar y en cómo hacer la producción, digamos, de una manera más eficaz y, digamos, alta producción. Pero no se pensaba tanto en eso de la emocionalidad y en que yo qué puedo causar en el usuario, no. Resulta que luego de esto empezó a plantearse que había que utilizar otros parámetros que introdujeran el punto de vista del usuario. ¿Qué pensaba el usuario a la hora de entonces tener un contacto con mi proyecto, mi objeto, mi servicio? Entonces aquí empieza a surgir este proceso creativo de los objetos, ¿listo? Y se empezaron a llevar a cabo estudios, por ejemplo, desde la ergonomía, ¿sí? Se empezó a pensar entonces cómo era la relación del cuerpo con el objeto, que fuese más cómodo, que fuese más, digamos, interactivo. Ahí se empezó a pensar mucho más en el usuario, en la relación profunda que podía tener un objeto con el usuario y cómo se podría interactuar de una manera física con el producto, de una manera que no fuese solo, como lo decimos, a partir del raciocinio de funciona así, me sirve para esto y ya, sino que tiene un valor agregado. Con el tiempo fueron tomando más importancia estos aspectos, integrándose la emocionalidad, la parte psicológica, ahí intervienen, digamos, en la hora de la construcción de nuestro producto, temas como el color, el significado del color, el significado de por qué estoy utilizando estas formas, los círculos cuadrados, las puntas, las líneas, todo tiene un significado. Y ahí como que empieza a analizar más profundamente el uso de cada cosa. Digamos que no se toma de forma deliberada cada decisión de cómo se está tomando, cómo se está diseñando un producto, sino que se piensa muy bien en cada uno de estos aspectos. Cuando entramos en la historia, entonces resulta que la funcionalidad siempre había sido la base del diseño. Esto es de la Bauhaus. En los años 70, algunos diseñadores comenzaron a poner en práctica el diseño radical, que también se llamaba el antidiseño, y resulta que allí entonces empieza a transformarse la idea, ¿no? Ya no hablábamos solo de la funcionalidad, sino de, por ejemplo, este lema de algunas, digamos, de la parte de la innovación, que era la forma sigue a la emoción. Entonces aquí basaban la idea del diseño en un acto de creación para mejorar la vida cotidiana de las personas, ¿sí? No solo, como lo habíamos dicho antes, la funcionalidad, sino que habían muchos más factores que podríamos intervenir y que éramos más conscientes de lo que podríamos producir en la sociedad cuando creábamos un producto o lo llevábamos digamos, al uso de la vida cotidiana de una persona. Allí nació la idea de atender a las diferentes respuestas emocionales respecto a los objetos y sus partes para lograr diseños más efectivos, más satisfactorios para los usuarios. ¿Qué son las emociones? La emoción es una reacción físico-psicológica que representa diferentes modos de adaptación a ciertos estímulos. Entonces, etimológicamente la palabra emoción proviene del latín emotio, que significa impulso a movimiento y que hace referencia a aquello que mueve a una persona hacia algo. Como el ejemplo de, por ejemplo, nosotros vemos alguna textura que es muy suave, apariencia ante nuestros ojos, y como que uno le causa ganas de ir a tocar, ¿sí? Así como hay texturas que definitivamente no nos provocan tocarlas. Entonces, cuando lo tocamos, nos produce una emoción placentera, como que hay tan chévere tocar este material, qué rico sentirlo. O como cuando hay algo que es muy suave que uno puede, como por ejemplo, apretar, entonces uno como que siente una sensación interesante en el momento de interactuar. Entonces aquí es importante que diferenciemos que hay 7 emociones básicas con las que nosotros nos podríamos basar en esta línea de, digamos que de análisis objetual. El primero es la ira, luego vamos con el miedo, la felicidad,
el afecto o el amor, esos van, digamos que unidos, la sorpresa, el disgusto y la tristeza. Y ahora bien, allí nos digamos que nos tendríamos que empezar a diferenciar la emoción del sentimiento. ¿Listo? Porque aquí nos enfocamos sobre todo en las emociones. Entonces, ¿qué emociones provocan los objetos? Vamos a estar viendo, digamos que estos dos grupos en los que se podrían diferenciar. Cuando hablamos de las emociones placenteras, nos referimos al deseo, a la sorpresa, la inspiración, la diversión, la admiración, satisfacción y fascinación. Y cuando hablamos de los desagradables, hablamos de la indignación, el desprecio, asco, sorpresa, insatisfacción, decepción y aburrimiento. Esas son como las emociones que podríamos causar con nuestros objetos que diseñemos bajo esta línea. Si yo les muestro este objeto, ¿ustedes qué creían, qué creen que podría ser cuando lo ven? Por ejemplo, Ronald. Yo creería que es como una nave espacial. Una nave espacial, sí, puede ser, ¿no? Decorativo como una nave espacial. Listo. Carlos, ¿tú qué crees que es? Profe, se me hizo como muy similar a unos objetos que son como para hacer masajes en la cabeza. Sí, ya Unas sé pinzas. Aún así, cuando lo usa, cierra los ojitos. Ok, sí. Listo. Viviana, ¿tú qué crees que es? Es como una decoración, como algo decorativo para una mesa, puede ser. Ok, listo. Les voy a mostrar qué es. Resulta que este objeto es un exprimidor de naranjas. Miren, que totalmente diferente a todas las ideas que teníamos en la cabeza, ¿no? Claro. Y de aquí viene esta línea de diseño, que es, miren que acabamos de tener una emoción que de sorpresa, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta línea y este ejemplo que tenemos acá? Primero, la apariencia que tiene. Nos permite en primer lugar entender o observar que es un objeto que es para admirar. Seguramente si yo lo tuviese en mi cocina o en algún espacio así, yo no lo tendría guardado, seguramente lo tendría allí como a primera vista. Lo segundo, la experiencia que nos permite. Resulta que no es como el típico extractor, por ejemplo, ¿cierto? Porque este nos permite a nosotros generar pues el movimiento, ver estas líneas que ustedes ven acá en la estructura de nuestro objeto y ver cómo se va regando como el jugo, que luego en la punta forma el chorro y lo lleva al vaso. ¿Sí? Entonces, este objeto es como toda la experiencia de la extracción del jugo, pero también de admirarla de esa forma tan extraña. Ahí, digamos que conjuga varias, digamos, cosas en común y en un solo momento para generar este tipo de reacción en el usuario. ¿Ven? Digamos que aquí no solo es la función, sino que miren la forma que tiene tan diferente. ¿Vale? Entonces, digamos, esta línea de objetos, este es un simple ejemplo que vamos a poder ver y ahorita vamos a ver un video también en el que nos muestra otros ejemplos como este. Bueno, ¿y cómo influye? Cuéntame. Pero muy bonito y todo, pero toca ponerle plata debajo, ¿no? Sí, el vaso. No, un platico por el que el reguero debe ser complicado. Muy bonito y todo, pero... Bueno, ya hablaríamos de la crítica del diseño del objeto. Pero digamos que en primer lugar vemos este tipo de ejemplos. Claramente ahorita con el video vamos a ver qué pasa con este objeto para que entendamos un poquito también hacia dónde va esta línea. Bueno, ¿y cómo influyen las emociones en los objetos que adquirimos? Entonces, las emociones influyen en escoger o no un objeto. Cuando se diseña hay que pensar en lo siguiente. Primero, el significado de emplear unos materiales u otros. Aquí, como les decía, uno no toma decisiones a la ligera, sino que nos sentamos de verdad a escoger qué material vamos a poner en nuestro producto. ¿Qué color, por ejemplo? La personalidad o carácter que connota un producto. Podríamos decir que ese ejemplo que acabamos de ver tiene personalidad. El tercero, en los placeres y experiencias que genera. Este ejemplo que acabamos de ver, entonces basábamos o veíamos que se basa también en el hecho de la experiencia
de exprimir el jugo y de verlo, ¿cierto? Que es como y con la forma, bueno, tiene varias cosas ahí como inmersas. Y la interacción que permite la usabilidad o en cómo se percibe la calidad del objeto. Digamos que viendo nuestro ejemplo podríamos decir que cumple con estos 4 parámetros o características. Resulta que hay unos niveles en la creación de objetos inspirados en las emociones y son 3. El primero es la parte visceral, el segundo es la parte conductual y el tercero es la parte reflexiva. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, entonces, de la parte visceral, es cuando digamos que generamos un impacto que llega a ser profundo en una persona. Hay objetos, digamos, que están diseñados y el usuario tiene un contacto con ella y tiene como una emoción muy profunda, que puede durar un tiempo, ¿sí? Hay gente que se asusta y no quiere volver a verlo y entonces genera un rechazo y le dura un buen momento, digamos, esa experiencia. Luego la conductual es simplemente como una que sí es súper pasajera. Entonces toqué algo, por ejemplo, que estaba caliente, digamos el objeto estaba diseñado que para cuando uno lo tocara se volviera caliente y esto que yo hago para no sentir eso cuando siento un poquito de calor y que yo digo, uy, no voy a quemar, eso es conductual. ¿Sí? Es la primera reacción que es súper rápida. Y luego encontramos la reflexiva, que ya es una que es muy profunda y que dura mucho tiempo. Por ejemplo, los objetos que pueden traer recuerdos a las personas, ¿sí? Les genera entonces una emoción, puede ser de rechazo, por la tristeza del recuerdo, o puede ser por la felicidad, o etcétera, digamos que allá vamos conectando las emociones con los sentimientos, pero que le llevan a una persona a estar pensando constantemente en ese objeto porque le trae un recuerdo y lo lleva a reflexionar. En un tiempo de la vida utilicé ese objeto, por ejemplo, me trajo muchísimos recuerdos de una etapa de mi vida, y yo quisiera cambiar eso, entonces voy a tener ese objeto allí como un recordatorio de lo que me pasó, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es el nivel reflexivo. Y aquí entonces tenemos también unas claves que debemos tener en cuenta. Aparte de esos parámetros que vimos ahorita, vamos a tener muy en cuenta estas claves y es importante que las tengamos así como consignadas y súper, digamos, identificadas en el proceso. Primero, fidelizar, customizar para satisfacer al cliente. Segundo, generar valor añadido. Y tercero, personalizar los atributos. Si ustedes ven esta imagen, vamos a encontrar que hay, digamos, una relación entre estos objetos, porque parece que un mismo diseñador las hubiera hecho. ¿Por qué? Por las características físicas que tienen. Esta estructura que ustedes ven, ¿cierto? Del material, del objeto, nos muestra esa, digamos, similitud. Pero miren que son objetos de diseño, son objetos para experiencia. Si ustedes ven el primer objeto es un reloj para jugar. Primero, tiene la forma como de una naranja, ¿cierto? Resulta que la forma que tiene es para que yo lo pueda ir moviendo. Entonces, por ejemplo, lo tengo aquí en mi escritorio mientras estoy trabajando y lo voy moviendo, me permite como distraerme, una pausa activa, etcétera, etcétera. Su atributo es que su diseño es diferente, tiene como una forma de una naranja, pero aparte de todo me da la hora porque es un reloj. ¿Sí ven? Entonces tenemos tanto la función como el hecho de generar una experiencia tanto visual, porque yo la admiro por su forma, y una experiencia en cuanto al tacto, por ejemplo, porque digamos al momento de tocarlo y el movimiento y me genera placer, por ejemplo, tocar. Vemos el ejemplo también aquí de la cocedora, ¿cierto? Y, digamos el hecho de solo ponerla es súper decorativa, muy bonita, parece como una banana. La disposición en la que uno la puede poner, el color que tiene es súper llamativo, pero entonces resulta que no solo es para decorar, sino que me sirve la función como tal de ella, que es pues para coser nuestras hojas, ¿sí? Y entonces está toda una experiencia en el momento de vivir. En el portatijeras, por ejemplo, o sea, tenemos las tijeras, pero tenemos un espacio que es exclusivo para ello. Y si analizamos la forma, pareciera como un cuerpo y unas orejas arriba, ¿cierto? Parece como un conejito azul. Entonces, tienes también la estructura de toda esta línea del producto
pero tiene también ese color llamativo, el hecho de tener yo donde poner mis tijeras, sacarlas, ponerlas, ¿cierto? No es solo como pues las uso y las dejo por ahí, ¿no? Sino que tiene un lugar. Y entonces es todo el hecho, digamos, del paso a paso de cómo voy a utilizar yo este producto. Entonces ahí, digamos que cumpliría con estas características, ¿sí? Si a mí me parece interesante, seguramente voy a fidelizar a mi cliente. Entonces, mi cliente seguro va a empezar a comprar las tijeras y va a terminar comprando toda la línea, porque si le pareció interesante, porque si puede satisfacer ciertas cosas, por ejemplo, la necesidad de esto del reloj que le producía entonces placer a la persona porque se sentía cansada y se podía distraer, entonces va a ir en busca de seguir comprando nuestros productos, generar valor añadido en cuanto a su estructura, su forma, cumple función, pero también tiene algo interactivo súper chévere, y la personalización, que es la estructura que vimos en todos los objetos. Entonces, para tenerlos en cuenta. Digamos que aquí tenemos, como lo habíamos nombrado antes, los sentidos. Los sentidos son muy importantes. El diseño emocional se adentra en el mundo de la percepción utilizando toda la información que nosotros captamos a través de nuestros 5 sentidos. Y esto permite que las personas, digamos, tengan un contacto mucho más directo e íntimo con los objetos. Entonces, digamos que aquí tenemos también unos temas y características que debemos tener en cuenta. ¿Cómo percibe el usuario el objeto? ¿Listo? Ahí digamos que tenemos esas preguntas allí en el momento en que nosotros vamos a desarrollar esta línea. ¿Qué hace y cuál es la actitud después de percibirlo? ¿Qué siente y qué consigue al utilizarlo? ¿Qué piensa cuando interactúa con él? Si quiere repetir o no la experiencia y por qué, si se siente diferente o especial al usar el objeto, y qué piensa tras un determinado tiempo de usar. Digamos que ahí vamos a tener en cuenta estas preguntas, estos cuestionamientos en el momento de desarrollar esta línea. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir por acá. Cuando ustedes ven esta imagen, me confirman si la están viendo, por favor. ¿Qué creerían que es? Ese objeto que tiene ella ahí. Por ejemplo, Wilson. Hola, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué consideras que es ese objeto que tiene ella ahí? Como, no es un arete, pero es como algo que colocan las mujeres en las pañoletas, que se la colocan y se lo colocan en la pañoleta y lo suben como un aro en la pañoleta. Ok, Porque, sí, ¿qué hablas? no Ok, sé. listo, puede ser. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es? Ronald. Profe, yo veo un aro de color rojo con un puntico blanco, pues, podría ser como, pues como de pronto, no sé, como para medir un audífono o algo así, pero Para medir. no sé, para medir como el No, oído puede de la ser un persona. audífono, Pues sí. una moña no puede ser porque mire el cabello de ella, pero Ronald, sí es un audífono. es como, sí, pienso que es como un audífono a Sí, la distancia. verdad es un Eso es lo que audífono. puede, sí, es que pues para no tener contacto directo entre el oído y el audífono, pues para cuidar el oído, pero pues creería. ¿Listo? Muy bien. ¿Y Miguel Ángel que levantó la mano? Profe, pues o sea, pues por lo que veo, pues puede ser algo como un dispositivo tecnológico, así como avanzado, por decirlo así, que le ayuda como a la audición, puede ser, o también auricular, como dicen mis compañeros. Muy bien, pues todos muy acertados. Sí es un audífono. Resulta que esta marca se llama Frog Design, es una empresa de diseño que hace diseños así, muy innovadores y diferentes. Resulta que cuando a veces uno hace diseños empieza a generar críticas, ¿verdad? Resulta que hay una crítica hacia el diseño de los audífonos que nosotros conocemos habitualmente. Digamos, como decían,
ustedes, el contacto directo a veces genera, por ejemplo, enfermedades en el oído. Hay otro factor muy importante que está pasando ahorita en la actualidad y es que nos metemos en la tecnología o nos ponemos nuestros audífonos, es tan inmersivo que me alejo de todos, ¿cierto? Me alejo de verdad del mundo. Muchas personas están en una reunión familiar, en una reunión con amigos, se ponen sus audífonos, se ponen el celular, a meterte en el celular y ya, lo perdimos, ¿cierto? Resulta que Frog Design hace como una crítica al ese diseño de los audífonos que conocemos, que son los que nosotros ponemos aquí, digamos, dentro de nuestro oído. ¿Qué es lo que permite este tipo de audífono? Primero, pues la forma que tiene, ¿no? La ponemos alrededor de nuestro oído, no permite que sellemos como, digamos, de una manera completa el sonido, sino que podemos escuchar tanto el sonido que quisiéramos, ya sea de música, de un video, lo que estemos viendo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo estaríamos como conectados con el exterior. Claramente, digamos que muchos podríamos decir, no, pero pues voy a estar escuchando como dos ruidos, eso de pronto podría ser súper distractivo, etcétera, etcétera, pero es una crítica, ¿sí? O sea, estos objetos, como yo les decía, son muy experimentales, están hechos más que todo para ponerlos a pensar, para generar, en este caso, en el usuario una pregunta de, ok, sí, pasa que yo cuando me pongo mis audífonos me alejo de todo el mundo y tal vez es una crítica de que la sociedad debería empezar a utilizar de forma diferente la tecnología, que digamos que no debería ser un medio para alejar a la sociedad, sino más bien para acercarla. Ese tipo de críticas empieza a generarse también en esta línea de análisis objetual y de diseño objetual. Entonces, miren lo interesante, pues, de la forma, ¿no? Y que uno lo lleva a pensar bueno, ¿y cómo funcionaría? Entonces, digamos que este es como el objeto inicial. En la página ustedes pueden ir viendo cómo en realidad funcionaría. Resulta que esto tiene como un caucho. Miren que ustedes decían como ese es como el puntico cable blanco. Ajá. para Viene los el cable dos. acá con lo que conectamos y los vacíos, pues es donde, digamos, saldría el sonido, ¿verdad? Y aquí hay un tema súper chévere, me parece interesante esta imagen, y es miren cómo todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso como del diseño. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el análisis objetual que era muy importante que hiciéramos esas maquetas, utilizar como material que nos permitiera, por ejemplo, que fuera maleable? En este caso la primera, si ven ustedes, se utiliza como alambre. Luego digamos que se fue desarrollando el objeto y lo llevó más que todo esto, soy una impresión 3D, ahí se logra ver. Así como habíamos visto, ¿se acuerdan la parte del portavela? Miren que se ve igual, se ven como esas capas del material plástico de la impresión 3D, pero miren cómo empieza a jugar, ¿no? Como la forma, el proceso de desarrollo, luego le meten ya el caucho, cómo irían los vacíos. Es muy interesante, digamos, esta imagen en el hecho de ver todo el proceso de análisis objetual, a pesar de que fuese como una crítica y que tal vez no fuera el objeto hecho pues para ser súper vendido, pero sí hay gente que seguramente lo podría adquirir, ¿sí? Y esa crítica que genera que es tan diferente. Digamos, acá ustedes pueden encontrar en esa página, ahí está en el aula montada, el link, y pueden, digamos, que empezar a buscar aquí en esta página. Hay otros ejemplos súper chéveres, resulta que ellos hacen muchísimos proyectos muy interesantes. Miren, por ejemplo, construya mejores productos, experiencias, habla sobre negocios, sobre el impacto que generan digamos, los productos que uno va diseñando con el tiempo. Voy a irme por aquí al inicio. Entonces muestra muchísimos proyectos súper interesantes para que ustedes, por ejemplo, empiecen pues puedan interactuar, ojalá, con esta página y ver otros, digamos, otros proyectos que hay acá que son súper chéveres. Miren, aquí hay otros. Por ejemplo, miren, compañero, entender a los animales a través de la tecnología. Entonces, si quieren, miremos este objeto.
Sí, en esta, digamos, en ese proyecto eran personas morenas, sí. Entonces, miren el objeto cómo es. Dice, nuestra marca es perfecta y se siente como una hermosa silla vieja y cómoda que hemos tenido desde siempre. No puedo imaginar ninguna otra encarnación ahora. El entrenamiento de un perro puede ser confuso y consume mucho tiempo, pero digamos, este producto se encarga de eso. Dice, encontrar a un profesional en un entrenador es costoso. Es por eso que un equipo de conducta de los animales y de visión por ordenador expertos fundadas con, bueno, esas como la empresa, que dedica a ayudar a los propietarios de perros a entrenar a sus mascotas a través del automatizado en el hogar de la formación del comportamiento con una plataforma que en este caso es Combit, se llama así, un aprendizaje automático, robótico y avanzado de visión por ordenador. Entonces, miren que les busca cómo facilitar la vida de las personas. Para aprender el valor fundamental y la experiencia de su marca, proporcionó prototipos funcionales para que las ranas y sus perros pudieran interactuar con el dispositivo a diario. Esta oportunidad proporciona información valiosa sobre los posibles interacciones entre las personas, las mascotas y la plataforma. Hemos combinado estos de primera mano, aprendizajes, con la experiencia de las especialistas en el comportamiento del compañero, de bien la dirección general del diseño y las características claves de la interacción. Entonces, vamos a ver este pequeño video que nos muestra cómo funciona. Entonces, miren ahí, ella escoge digamos, la aplicación, le da la instrucción a la máquina y ella le bota como el premio. ¿Sí ven? Y va entrenando como a la mascota, tiene ahí el conteo de miren cuánto tiempo entonces le va a dar el premio. También se pensó ahí, si nos acordamos de la descripción inicial, parece una banca, como una banca, una silla. Entonces se piensa también en la forma que, digamos, en el espacio del hogar, pues que no se viera mal, ¿cierto? Que no se viese como algo ajeno. Miren que ahí entonces habla de toda la experiencia, ¿no? Es funcional, es interactivo, aparte digamos, la apariencia súper interesante y chévere para ver, que digamos que va con todo el contexto del hogar. Ese tipo de proyectos, y aquí van a encontrar un montón que pueden, digamos, ver que están basados a partir de este análisis o tipo de análisis objetual. ¿Listo? Entonces, chévere que empecemos como a abrir nuestra mente y digamos que en esta clase hemos visto eso, ¿no? Como que a veces vemos las cosas como algo común, como algo como que a veces nos acostumbramos y es un momento de abrir como la creatividad y de empezar a entender que hay muchas líneas de análisis objetual y diseños objetuales por las cuales nosotros nos podríamos ir. Entonces, esta es otra opción, otra de tantas que hay. Luego vamos a estar viendo otras más que también son muy interesantes. ¿Alguno de ustedes había visto este tipo de objetos? Entonces, No, profe. No. Sí, profe. No, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí entonces uno empieza como a ver que hay muchas más opciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal les parecieron esos ejemplos? Raros, ¿no? Leandro, ¿qué opinas? Novedosos. Ah, ok. Novedosos, sí. Ujú. ¿Dónde compro la del perrito? Ah, ahí toca que te pongas en contacto con la página Ok. para entrenar a tu Súper mascota. interesante, sí. Ronald, ¿qué ibas a comentarnos? No, profe, pienso que pues son cosas novedosas, cosas modernas que de pronto uno no tiene en la mente, pero que mire que existen. Yo alguna vez pensé en unos audífonos distintos, pero mire, ya están hechos. ¿Ah, sí? Ah, ¿de esa manera lo habías pensado? Pues no, de pronto no de esa manera, pero sí lo había pensado de otra forma, pero pues ya están hechos, ya existen. Pero puedes irte por ese lado y ver qué otra experiencia le podrías brindar
Sí, usuarios, sí, claro que sí. complementarlo. Acordémonos, yo siempre digo, o pues un profesor a mí también me decía, todo está hecho, ¿sí? Todo está hecho, pero nosotros somos quienes les damos el valor agregado. La misma naturaleza, miren que encontrábamos información en ella, ¿sí? Y ella nos da información y nos dice qué podemos hacer, pero nosotros somos los que los interpretamos esa información y generamos cosas nuevas. Sí, claro que sí. Yo también siempre he pensado las cosas ya están inventadas, falta Exacto. deshacerlas. Falta entonces es, ¿qué le vamos a dar de valor agregado? ¿Qué es eso que es diferente? ¿Listo? Entonces, no importa que ya estén diseñados los audífonos, hay que seguir la línea a ver qué sale, Ronald, y luego nos muestras. Claro que sí. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sí, entonces iniciamos nuestra parte práctica del día de hoy. Entonces, por favor, ingresamos a nuestra herramienta, a nuestro programa SketchUp. ¿Listo? Listo. Todos contamos ya con nuestra cuenta, algún problema creando la cuenta. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ya estoy cargando el programa, ¿sí? Sí, profe, sí se ve. Está cargando, está el Listo. icono. Perfecto. Bien, entonces empecemos con las preguntas. ¿Por dónde entonces nosotros abrimos un archivo nuevo? Crear ¿Quién nuevo. me cuenta? Ajá, crear nuevo. ¿Y siempre por dónde nos vamos, Laura? En metros. Muy bien, por metros. Muy bien. Entonces damos clic ahí en metros y esperamos a que inicie. Listo. Entonces, por defecto, ya sabemos que viene nuestra escala humana. Yo siempre la ahorro. Bien. Listo. Ya supimos hacer una esfera. Hoy vamos a aprender a hacer, entonces, otros objetos. Ya sabemos hacer un cubo, digamos que de la manera más sencilla posible, que es simplemente un cuadrado y extruimos, ¿verdad? Pero si yo les digo, hagamos una pirámide, ¿cómo creerían ustedes que se podría hacer? Por ejemplo, Miguel, ¿tú qué creas, Miguel Ángel? ¿Ni idea? Por aquí me voy. Liliana, ¿tú qué crees? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo crees que podríamos generar una pirámide? No sé. En la figurita se... Ay. Con el, ¿la podemos dibujar? O ya bien, no sé, no lo he cacharreado. Profe, disculpa, ¿será que debo colocar primero un cuadrado y esa sería la base? Y desde ahí sacar la punta hacia arriba o algo así. Dios mío, ya, dime la verdad, ¿has estado practicando mucho? Eh, un poquito. Ah, bueno, listo. Pues sí, muy bien. Vamos a partir, digamos que hay dos opciones. Vamos a partir de un cuadrado. Entonces vamos a dibujar todos un cuadrado rápido con nuestra herramienta lápiz. ¿Listo? Entonces, me voy a ir por aquí, por la derecha siempre, o pues por donde quieran iniciar ustedes. Digamos, cuando ya van practicando, pueden saber que me voy por el eje verde, por el eje azul. Bueno, yo siempre me voy, digamos que por la derecha. Entonces, vamos a decir que tiene 5 metros. ¿Listo? Me voy a acercar porque está como chiquito el este. Estoy en un zoom, mejor dicho, súper grande. Profe, una pregunta. Cuéntame.
Profe, ¿cómo le doy movilidad a la pantalla? Es que realmente no he podido como moverla a mi Para, antojo. así como estoy haciendo yo, Exacto, sí. con el scroll del mouse, con la ruedita, ¿listo? La Ok, mantienes ok, ok. seleccionada, manténla siempre seleccionada, o sea, no solo das un clic, Ok. siempre seleccionada, Ah, y el mouse. es que no tengo mouse en portátil, entonces. Ok, entonces, mira, si tienes el táctil, te vas aquí a la última herramienta de nuestras herramientas, aquí en la parte izquierda, ¿listo? Y ahí encuentras estas flechitas rotadas, que se llaman orbitar, ¿listo? Míralas. Ahí das clic y empieza a mover. Tienes que tener el clic, digamos, siempre seleccionado en el táctil y muévelo. ¿Ahí sí pudiste? Mira. Me cuentas si puedes. Sí, profe, ya ahí fue. Gracias. Esta herramienta es la que te sirve para orbitar o para estar así como en este espacio. Bueno, ahora sí, entonces dibujemos. Listo. Hacia arriba, 5, enter. Hacia el lado, 5, enter. Y cierro. No sé si es la perspectiva. Sí. Ah, miren lo que me pasó. No tuve en cuenta la ubicación de mi cámara y me quedó el cuadrado como si fuera una cara, si lo estuviera viendo de frente. Como curvo. Entonces, tengo que ubicarme. ¿Qué le pasó? Creo que a Liliana fue la clase pasada, ¿sí? Desde arriba, ¿no? Nos ubicamos. Miren, acá están mis ejes, me ubico como si estuviera viendo desde arriba. Ahora sí. 5, enter, me acerco. Cinco y cierro. Listo, ahora sí. Listo, me voy a acercar. Entonces nos decía Ronald que yo le sacaría entonces como la punta, ¿cierto? Para poder unir. ¿Cómo hago eso? Voy a dibujar una línea, ¿listo? Desde los puntos medios, que ustedes saben que digamos que nuestro objeto se puede reconocer puntos medios. Si nos vamos en las esquinas, entonces él reconoce como el puntico verde que es el punto medio, o en la mitad aparecerá como un puntico azul. ¿Listo? Entonces van a dibujar una línea ahí en la mitad. Listo. Y lo que voy a hacer es de la mitad de ese punto, voy a dibujar una línea hacia el eje azul. ¿Listo? Digamos que le va a poner que tiene 5 metros también. Ahí se me dibujó. Y lo que voy a empezar a hacer es conectar. ¿Listo? Entonces, desde este punto superior hacia las esquinas de mi cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí hice mi primer línea. Luego me voy acá otra vez. Miren, ya creé la primera cara. Desde arriba de nuevo a la siguiente. Desde arriba de nuevo a la siguiente. Y ahí ya me quedó mi pirámide. ¿Listo? ¿Sí la logramos? Sí, profe, pero vuelvo a Profe, repetir. espera, ¿me la repites que la verdad estaba haciendo el cuadrado y no pude ver? Me devuelvo. Sí, profe, repítala, que a mí qué pena, pero apenas me abrió el... Listo, tranquilos, listo. Primerito, nos ubicamos como desde arriba, ¿no? Visualmente. Listo. Dibujo el cuadro normal. Entonces, voy a hacerlo con lápiz y empiezo a dibujar. Entonces, me voy a ir por acá, digo 5,
5, enter. Está súper pequeñito el zoom. Voy a volver a dibujarlo acá. Y ahora sí, es que estaba por allá lejos. 5, enter. Ahora sí, me acerco. Esperen, me va a volver a cargar mi SketchUp, que algo raro le está pasando. Miren que a veces, por ejemplo, yo le di cargar y como no guardé, él me pregunta si quiero guardar el proyecto que estaba haciendo. Como nosotros se acuerdan que configurábamos cada cuánto queremos guardarlo. Entonces, pues él me hizo ahí como el favor de guardarme la opción. Listo. Entonces ahí ya me ubico, voy a empezar a dibujar. Tengo mi cuadrado, ¿no? Lo dibujamos ahí ustedes. Yo le daba 5, pero ustedes pueden dibujarlo pues con las medidas que quieran. Luego de dibujar el cuadrado, vamos a hacer una línea en la mitad. ¿Listo? Recordemos que nuestro, digamos, programa lee las esquinas y los centros. Entonces vamos a hacer una línea en la mitad de nuestro cuadrado. Luego, en la mitad de esa línea, voy a dibujar hacia arriba, miren, me va a correr hacia acá, sobre el eje azul. ¿Listo? Voy a dibujar una línea de 5 metros también. ¿Listo? Y me queda así. Entonces, desde la punta de esa línea que acabo de dibujar, voy a irme a una de las esquinas de mi cuadrado. ¿Listo? Me queda así. Luego, nuevamente, desde la esquina superior de la línea hacia la otra esquina de mi cuadrado. Y así con todas las caras. Entonces, superior, esquina. Superior, esquina. Y aquí me va a tocar cerrarlo así. Les puede pasar esto, miren. ¿Cómo hago? Bueno, ¿y aquí qué? ¿Con cuál esquina hacia allá? Y ya lo cerré. Cerramos es la línea, digamos el punto final de donde estamos, hacia el otro final de la otra cara. Y ahí ya se nos cierra la pirámide. ¿Listo? Y así quedó dibujada. A mí no se me cierra, profe. Entonces, mira, haz esta línea inferior. ¿Listo? Como les acabo de Sí, indicar. sí, así lo estoy haciendo, pero nada. Yo le he hecho como 20.000 líneas, yo no sé. Entonces puede pasar esto, mira. A mí también hay veces que me falla y yo veo el video, por ejemplo, los tutoriales y veo cómo lo hacen y no me da ahí. Pueden pasar. Sí, claro, de eso. Miren, puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de dibujar esa cara. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, partamos de esta línea, de este punto medio. Me voy de esta línea media hacia la esquina superior y se me hizo la mitad de la cara. ¿Listo? Si repiso, por ejemplo, este punto con este punto de abajo, no me funcionó. De aquí a acá, de aquí a, por ejemplo, a esta. ¿Sí ven cómo lo voy empezando a dibujar? Digamos que me queda Sí. pero si ven que lo pude terminar. Entonces es como que traten a partir de puntos generar el dibujo. Luego ustedes pueden borrar esas líneas.
Bueno, tendrían que primero agrupar la cara, ¿listo? O sea, es decir, todo lo que hicieron, agruparlo para que puedan borrar las líneas. Bueno, aquí me quedo como la del... ¿Sí ven? Miren, ahí borré una y no pasó nada. ¿Listo? ¿El resto sí la pudo cerrar bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe, sí. ¿En qué he hecho? ¿Sí vieron que en la primera vez que lo hice se me cerró solito? Sí, a mí también se me cerró solo. Sí, se puede que se cierre A solo. mí se me cerró solo y le di la vuelta para ver si está abierto en algún lado y no está cerrado. Ya es como automático. Digamos que se cierra automático. Miren, acá lo acabo de hacer y me pasó. Si vieron la última cara se me cerró automática. Pero si no pasa como vimos ahorita, pues la tratamos de cerrar así, como uniendo líneas. En este caso, a mí la inferior me funciona. Si la inferior no nos funciona, pues empezamos a probar. Con la mitad hacia arriba. Miren, aquí sí me dibujo las dos. Borro la línea intermedia y me quedo. ¿Listo? A los que no les había cerrado, ¿ya pudieron cerrar así? Profe, una pregunta. Ahora, si quiero borrar la raya que se hizo en la mitad del cuadro y la del centro, ¿se puede hacer? Sí, tendrías que borrar una cara, ¿cierto? Para entrar al modelo, al volumen. Digamos que estamos en una carpita, ¿cierto? Y le quite la puerta. Ok, sí, sí. Aquí entro, mira, Delete. cada una y ya las puedes borrar. Ok. ¿Y la cara Pero se hay puede que, hacer? ¿Se puede volver a hacer? Pues, vuelves a cerrar así y ya. Ah, hay que, gracias. hay que agrupar primero o... No, digamos, ahí nos sirve agrupar porque mira que estamos, digamos, borrando cada línea, cada cara. Entonces no hay que agrupar, ¿listo? Así como la acabamos de crear sin agruparla, es que le borré esos detallitos. ¿Listo? Y la cerramos, entonces en mi caso me funciona cerrarla aquí abajo. Perdón. Y me cerró perfectamente. ¿Listo? Bien. Ahora, polígonos. ¿Se acuerdan que por acá había una opción de dibujar polígonos? Resulta que en nuestra herramienta número 6, donde aparece el rectángulo, si yo lo selecciono con la flechita, me aparecen otras opciones. Hay una que es polígono. Voy a hacer unos polígonos también. Entonces, aquí, miren, voy a dibujarlo. En este momento, ¿qué polígono tengo? Iván. Hexagonal. Un hexágono. Entonces, y si yo quiero un pentágono, por ejemplo, ¿cómo hago? Estoy en mi herramienta, ¿listo? Selecciono, ¿vale? ¿Listo? Estamos ahí seleccionando. Y le van a dar con su teclado más o menos. Y me dicen si les funciona. Si les funciona, digamos, si le dan más, pues se van aumentando las caras. Si le dan menos, se van disminuyendo las caras. Profe, disculpa, acercar y alejar es con el scroll, ¿cierto? Sí, solo lo mueves hacia atrás para alejarte y hacia adelante para acercarte. Ok, hay otra opción, creo que se me dañó. Sí. Espérame. ¿Qué me pasa a mí? Que mi teclado numérico se me dañó, entonces no les puedo mostrar con el más, pero quisiera que me confirmen si les funciona. No, señora, profe, me sigue saliendo las 6 puntas. Okay. Espérenme a ver si puedo activar una opción. Ah, sí. Miren que ya pude. Oh, santo cielo. Prueben con esta opción. Control. ¿Listo?
Control menos o control más. Sí, profe. Sí, ¿Mantienes profe, ahí seleccionado el tengo. control? Con control sí. Listo, entonces, control Pero menos. quedó octágono, Ajá. no quedó pentágono. Digamos que ahí ustedes toman la decisión. Si digamos, me voy menos. Bueno, empecemos por el principal, el triángulo, ¿sí? O sea, váyanse menos, menos, menos hasta el triángulo. ¿Listo? Ahora, control más, cuadrado. Si lo quiero ahí, simplemente lo selecciono hasta la dimensión que yo quiera. ¿Listo? Ah, Entonces, ya sí, claro. ahí me quedó cuadrado. Ahora sí. Ahora, control más, nuevamente. Ahí ya me quedó pentágono. Sí, quedó 5 lados. Listo. Otro. Le doy control y otro más. Y aparece otro lado. Hexágono. Control, otro más. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Y aplicaríamos, digamos que la misma teoría que acabamos de hacer con el cuadrado, ¿no? Para hacer, digamos, generar el dibujo de nuestro pirámide. Pero antes voy a contestarle por acá. Para poder hacer zoom, mira, aquí mismo igual donde estábamos en la parte de orbitar, hay otra herramienta, ¿listo? Que es zoom. Entonces tú la seleccionas, ¿sí? Y sí, entonces, te sale esta lupita, ¿sí? Clic derecho, lo mantienes seleccionado, digo, clic izquierdo, discúlpame, lo mantienes seleccionado y mueves hacia atrás, te aleja. Y si te mueves hacia adelante, te acerca. ¿Listo? También todos pruébenlo, porque qué tal un día se nos daña el mouse. Listo, profe, gracias. Entonces, así funciona. Bien, vamos a probar entonces lo mismo que veíamos acá. Miren qué me está pasando. En la anterior ejercicio me tocó hacer la línea porque no me estaba leyendo el centro. Pero ahorita que refresqué la página, como que tenía un poquito bajito el internet, pero ya funcionó bien. Ahora sí me está leyendo el centro de la figura. Miren. Entonces, ahí no tendría necesidad de dibujar mi línea, sino simplemente rastreo. Miren, rastreen los centros de sus figuras. Ahí les va a aparecer. Y ahí entonces le dan el comando. En mi caso le va a decir que haga una línea, ¿cierto? De 10, de 15, ustedes, digamos, la medida que consideren. Y lo mismo. Ah, bueno, acá lo hice con el cuadrado, ya lo habíamos hecho con el cuadrado. Voy a hacerlo con esta. Y lo mismo, voy uniendo la punta superior con la punta inferior de cada lado. Profe, a mí no me da el centro de la figura. Entonces, en ese caso, si dibujas una línea. ¿Listo? Si no te lee. Aplicamos como la misma teoría del que acabamos de hacer. ¿Listo? Miren, ahí me quedó cerrada. Si no me sale la línea, entonces tratas de dibujar para que puedas rastrear el centro. Profe, a mí la línea no se me va para arriba. No, y sí toca que la ubiques con tu cámara. O sea, mira, con el orbitar. Únicamente, ok. Listo, profe. Orbita como si estuvieras viendo de frente para que ahí sí te des cuenta que la línea dibuja en el eje azul. ¿Listo? Mira, en el eje azul. Ahí le das la altura. Y empiezas. Línea superior, punto superior, inferior de las caras. Y así vamos complementando. Y se me cerró. ¿Listo? Y Profesora. Cuéntame. Profe, es que tengo una pregunta. Yo quisiera colocar la esfera encima de un cuadrado, en el centro. Sí. ¿Cómo debo hacer?
¿Encima de un cuadrado o encima de un cubo? Bueno, digamos que de la patica de una mesa y terminar arriba con una esfera, ¿sí? Y ahí sí colocar, por decir algo, mi base de la mesa. Listo. Vamos a diseñar esa mesa. Gracias, profe. Entonces, espérame, borro esto. Lo logré. ¿Lo lograste? Bien. Tenemos entonces aquí pirámides, ¿verdad? Con todas las bases de pentágono que pudimos hacer. Entonces ya miren, hoy aprendimos a dibujar tanto nuestras figuras, entonces desde círculos, desde el cuadrado y pentágonos, hexágonos, etcétera. ¿El mío cuánto vale? Listo. Ahora vamos a hacer entonces el ejercicio que nos nombra nuestro compañero. Entonces, por aquí los que practicaron, ¿cómo es que hacemos nuestra esfera? Iniciamos con un círculo, profe. Muy bien. Entonces, iniciamos con un círculo. Voy acá, selecciono círculo y lo dibujo pues de la medida que yo considere, ¿no? Listo. Segundo paso. Wilson, ¿cuál es el segundo paso? Tengo que marcar la mitad, ubicar sí, una raya en el centro, profe. ¿Segurito? ¿Segurísimo? No. No, sí. Iván. Ay, no, un círculo, otro círculo. Ah, muy bien. Arriba, sí, ya, qué pena. Muy bien, Wilson. Muy Ya, bien. sí, ya me Copiamos olvidó. el círculo, ¿verdad? ¿Cómo era que copiábamos? ¿Recuerdan? Se puede Control C. Profe, yo lo hice con control C. Muy bien. Control V igual. Aquí nos sirve control C y control V. Y lo hago aquí al ladito mío, ¿cierto? Está ahí cerquita. Y ahora sí, el siguiente paso que dijiste, dibujo mi línea, ¿no? Entonces, mi línea de centro. Bien, siguiente paso. ¿Quién me dice el siguiente? Con arbitrar se lleva al centro para que quede como sobre la línea. Exacto. Primero, ¿qué hago? Giro, ¿cierto? Mi otro círculo. Entonces, primero selecciono. Me voy a dar mi herramienta de rotar. Y roto mi círculo, ¿verdad? Entonces, espérenme. Que uno está como más arriba que el otro y me queda raro. Bien. Listo. Y luego lo ubico, lo muevo hacia el centro, ¿no? Luego, ¿qué hago, Tatiana? Luego, ¿qué hacíamos? Profe, qué pena, ¿no puedes volver a hacer? ¿Te repito cómo lo giramos? Sí, profe. Listo. Entonces te vas aquí, en donde están las dos flechitas cruzadas, ¿vale? De ahí nace nuestra otra herramienta que se llama rotar. ¿Listo? Que son como dos flechas, una hacia acá y la otra hacia acá. Ahí las coges. ¿Listo? Ah, bueno, primero tenés que tener seleccionado el objeto.
Ahí sí, entonces tenemos, mira la ruedita, aparece aquí esa ruedita. Y buscas para que esté la línea, digamos que recta, buscas pues el eje en el sentido en el que estés tú, en este caso de seguro te va a aparecer el eje rojo y lo llevas hasta el eje azul. Y ahí ya te gira. ¿Listo? Y luego lo que haces es que te vas a ese mismo lado, ahí donde está esa herramienta, vas donde están dos flechas cruzadas y es mover. Entonces, desde el punto final al centro. Aquí. Oh. Se me corrió el centro de este. Ahora sí. ¿Listo? Bien. Luego lo que hacíamos era borrar esa línea, ¿cierto? Y por último, Ronald, ¿qué hacíamos? Sí, sí, esa que está mostrando, no sé cómo se llama, y al ladito esa que parece una conchita. Exacto. La conchita, sí, y luego la colocamos en un filo, en un punto del ahí, y la sacamos hacia un lado. Y cerramos, nos aseguramos de que se cierre totalmente, y ya. Muy bien, miren, ahí la pusimos, tal cual como Ronald nos dijo. Puede que nos pase, esto es de que la tengamos que cerrar o automáticamente se hace la figura. Voy a repetir. A mí no se me cerró automáticamente, esa me tomó el pelo harto. Pero la pudiste cerrar, ¿sí? Sí, finalmente. Tocó con la figurita esa, consígueme. Ajá, Consígueme. muy bien. Entonces, una opción que nos puede pasar, que podría funcionar es, seleccionamos solo la línea de la base, ¿listo? Nos vamos así a nuestra herramienta que parece una conchita y seleccionamos la superficie, no la línea, y se me dibujó automáticamente. ¿Sí vieron ahí, no? Pero puede pasar el caso de que no se me dibuja automáticamente, entonces simplemente selecciono mi herramienta de la que parece una conchita, que en realidad se llama Sígueme. ¿Listo? Y luego, entonces, toco primero esta superficie, la que está así, y luego toco la línea del círculo base. ¿Sí? Y ahí, miren, que se empieza a dibujar. Y yo voy moviéndolo hasta que se me cierra. Y ahí ya nos quedó nuestra esfera. Supongamos que esta va a ser la base de una mesa. Entonces yo le voy a poner que es metálica. Le voy a poner acabado con mi tercera opción de pintura. Ya sabemos que para que se me abra mi biblioteca me voy a la lupita. Voy aquí a metales. Y le voy a dar alguno de estos tonos. ¿Listo? Listo. Bien. Estoy jugando acá como con los vidrios a ver cuál se ve más chévere. O una madera, a ver cómo se ve con madera. Digamos que voy a escoger esa. Listo. Ahora voy a dibujar, miren aquí, voy a aprovechar este que tengo acá, este cuadrado. Lo único que voy a hacer es darle extrude o empujar y tirar, que es para darle un poquito de, pues el grosor, ¿no? Entonces le voy a dar este grosor. Y le voy a decir que este sí es de vidrio. Le voy a dar el material. Voy a seleccionarlo todo. Mi opción de pintura. Me voy a vidrios y espejos. Le voy a decir que es este color. Listo. Luego voy a agrupar. Selecciono todo. Clic derecho. Crear grupo. ¿Listo? Me voy a la herramienta mover. Ahí vamos a tener que ver pues en qué punto es que yo me voy a querer ubicar.
Si no tengo el punto de rastreo, por ejemplo, voy a dibujar aquí rápidamente una línea en la mitad para rastrear ahí mi punto. Y lo voy a ubicar aquí en la parte superior de mi esfera. Vemos que aquí como que la esfera se alcanza a entrar. Entonces voy a irme hacia arriba. Y supongamos que diseñé una mesa con esa base como esfera, es la esfera. Ahí tendré que seguir moviéndola porque miren que como que se entra la figura con el vidrio. Eso es lo difícil, eso es la pregunta, profe. Digamos que ahí lo que tienes que hacer es jugar con esos ejes. Digamos, yo dibujé esa línea, ¿verdad? Para poder ubicarla. Ahí es como que como que uno empieza a ser estratégico a la hora de moverlo, ¿sí? Mira que ahí ya me quedé ubicada. ¿Listo? Ahora, digamos, supongamos que es que yo quiero mi esfera en la esquina. Le doy mover. ¿Sí? Como desde el centro superior de mi esfera y lo ubico acá en la esquina. Recuerda que tenemos como estos puntos de llamado, ¿no? Que me permiten a mí como seleccionar. Pues sí, profe, a ver, le comento. Lo que pasa es que yo me puse a cacharrear y más o menos haciendo la mesa pasada que teníamos con las paticas esas de 10 por 10, quería colocarle, colocarle en la parte superior una bolita de la misma de 10 por 10, pero qué lío. Y después de eso colocarle la mesa, el cuadrado, pero no, no pude. Porque pues, si es que ahí no está centrada, yo no la veo centrada. Si la miramos del plano de arriba hacia abajo, no, está descentrada. Ahí tienes razón. ¿Sí ve, profe? Vamos a hacer este ejercicio. Debe haber algún método. No, mira que solo es con la línea. Espérame, más fácil. Yo de pronto haría, dividiría la mesa en 4 partes y ahí saldría el centro exacto, aunque ahí tiene que salir. Sí, aquí tiene que salirme. Lo que iba a hacer es dibujar primero el cuadrado, porque cuando hay volumen, de pronto es más difícil. Dividirla en 4. ¿Sí? Entonces, aquí ya me puede arrastrar el centro. Miren. Ah, ok. Sí, centro, ya sale de una. Le voy a poner encima, ahí sí. ¿Sí? Y ahí ya me debería... Tendría que estar, sí, tendría que estar en el centro. Y ahí ya estando arriba, el dibujo, ahí sí le voy a dar la extrusión. O sea, el empujar y tirar. Ok, tengo que seleccionar. Voy a aplicarle el tono transparente para ver si nos ubicó bien. Sí, sí, claro. Ahora sí. Sí, genial. Ah, ok, ahora sí. Entonces, de pronto es más fácil así. Cuando tenemos volumen, sí, claro, es un poco más difícil ubicar los centros y eso. Entonces, mejor, primero, digamos que en el 2D, ubicas la figura y ahí sí lo extruyes cuando ya esté encima. Ahí es más fácil ubicar los centros. ¿Listo? Inténtalo y me cuentas. A ver qué... Gracias, profe. No, sí, pues ya con esto ya voy mejor. Y a pesar de que no está bien centrada. No, pero acá es por la... Mira que yo no estoy viendo desde arriba. ¿Sí ves? Pues hasta que vea mi cámara desde arriba. Muchísimas gracias. Ya por lo menos ya con esto voy. Gracias. Listo. Bien. Ahí nos quedamos con ese diseño bueno. Un diseño diferente de mesa. Bien. Entonces, vamos a hacer el cubo con rectángulos, ¿listo? Y no generando el extrude, pues claramente ese sería el camino fácil, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el camino difícil?
Pues que yo tendría que generar muchas réplicas, en este caso serían 4 caras y ubicarlas. ¿Esto para qué me sirve? Para practicar la herramienta de rotar, que a veces es confusa, ¿sí? Entonces voy a copiar, control C, control V, 4 veces esas caras. ¿Cierto? Primero entonces tendría que rotar esta. Se me fue por allá. Y luego la muevo. Y la ubico. ¿Cierto? Y así con mis demás caras. Como les digo, este ejercicio sirve de práctica para practicar rotar. De hecho, supongamos que ya tenemos, voy a borrar estas caras y a partir de esta cara que ya tengo, la voy a agrupar, voy a copiarla y voy a rotar es desde la base. Entonces, por ejemplo, tengo acá, rastreo mi eje rojo y me voy al verde. Y de pronto me va a ser más fácil ubicarlas y rotarlas. Digamos que ahí es cuando uno dice pensamiento tridimensional. ¿Se acuerdan que hablábamos del pensamiento tridimensional? Como que uno va empezando a entender y a pensar, bueno, ¿cuál será el camino más fácil para empezar a yo componer mis figuras? ¿Qué otra cosa puedo acá yo hacer para no hacer otra cara con lo que acabamos de hacer de la pirámide? Ronald. ¿Verdad? Para terminar de hacer este cubo y no tener que hacer otra cara, o sea, no copiar otra cara y girarla, ¿qué podría hacer yo para cerrarlo, para hacer el cubo? Con lo que acabamos de aprender con la pirámide. Sí, desde la parte inferior, un punto inferior, lo arrastro hacia el otro. No, en este caso, ¿cuál línea nos falta? Mira. Nos faltaría la línea de arriba, la línea de eso. Ahí y a este punto ya se haría la cara. No pasó, pero podría funcionar. Pero lo que hago es empezar a dibujar así como hicimos en el otro lado. Ok. ¿Sí? Como empezar a buscar las secciones. Hasta que se cierre. Hasta que se cierre. Miren. Luego borro las líneas. Hago lo mismo acá en la parte superior. Ahí sí tendría que cerrarse de una. Ay, no. No, digamos que por lo que yo la estaba componiendo, sí. Pero mira, en claro. dos sí me funcionó. Ya y no listo, terminé. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque nos puede pasar, digamos que ya estamos construyendo un mueble, ¿sí? Entonces, no es solo que yo hago la cara y tengo que estarla girando y girando, sino que yo voy pensando en que hay otras herramientas que he aprendido que me pueden funcionar, ¿cierto? Y empezar a hacerme más fácil o más efectivo con todo lo que yo voy aprendiendo. Supongamos que quiero editar la altura de todos los objetos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí me va a leer la cara superior, ¿sí? Entonces supongamos que ya teníamos 3 metros de base y le quiero aumentar los otros 2. Pues simplemente le doy, extruyo los otros 2 metros que quiero y borro esas líneas. Y complementaría. ¿Sí? Y no tendría que volver a hacer todo el volumen.
Voy a borrar estas dos. Voy a intentar cerrarla con la esquina. Ajá, sí funcionó. ¿Sí vieron? Y ahí ya editamos el objeto y no tuve que volver a crearlo todo. Claro que, digamos, esa es la opción más compleja, ¿no? Porque ya sabemos que para crear un cubo, pues simplemente dibujo, ¿cierto? Y le doy extrusión y le digo la altura que quiera. Pero supongamos que estamos haciendo entonces un espacio, pues yo tendría que hacer primero la superficie, quito la cubierta, le tendría que dar grosor a cada muro, ¿verdad? Digamos que ahí empezamos, como les digo, a pensar más en la tridimensionalidad y cómo estaría yo generando un esquema. ¿Listo? Supongamos, voy a intentar dibujar una pirámide acá encima. Busco el punto medio, ¿cierto? Y mira, ahí empezamos como a jugar con las figuras y herramientas que ya hemos aprendido. Ahí ya hice como una casita. ¿Listo? Entonces, practicar mucho. Ahora vamos a guardar, ¿no? Que me están comentando que no les guardan. Entonces, guardar como puede ser una opción, ¿listo? Nos vamos aquí, me devuelvo. Parte superior, izquierda, las tres lineecitas, guardar como, selecciono SketchUp acá, la carpeta SketchUp, le das nombre al ejercicio. Hoy aprendimos pirámides, por ejemplo, y le doy guardar aquí. Me voy a salir. Bueno, otra opción es darle en guardado, ¿sí? Como lo acabé de guardar, pues no me va a dejar. Pero como ustedes no lo han guardado, guardado y hacen el mismo proceso. Me voy a ir a mi inicio y aquí debería aparecerme pirámide, mírenlo acá. Ahí ya me quedó mi ejercicio. Lo voy a darle clic y ahí debería abrir. Miren, ahí me abrió. Tatiana que ya me decía, no, profe, pero definitivamente no me guarda. ¿Cómo hago yo para decir, bueno, no me queda en la nube, qué hago? Le voy a dar descargar. ¿Listo? En este caso no importa la versión en la que lo descarguen porque esta es la última versión de SketchUp. Me va a descargar como archivo SketchUp. Luego cuando yo esté en inicio, le voy a decir es abrir. Abrir un archivo. Entonces, me voy a abrir desde mi ordenador. Busco el archivo que en este caso debe estar en descargas. Aquí está, pirámide. Le doy a abrir y ahí debería leerme mi archivo. Vamos a ver si nos lee. Ahí está. ¿Listo? Para que tengamos esas dos opciones cuando estamos guardando nuestros proyectos. Me decías, ahí les dejé de compartir, a partir de un triángulo. Ah, listo, no te preocupes, Raúl. Y si tienes alguna pregunta, me escribes por el aula. Wilson, ¿qué me decías? No, profe, es que cuando su merced comenzó, dijo que cómo podríamos iniciar a hacer la pirámide. Ya a mí se me ocurrió que por un triángulo, pero pues Claro. efectivamente Ronald tenía la razón. Ajá. No, pero hoy sí, súper, genial, aprendí mucho. Listo, me alegra. Muchas gracias. Entonces, practiquen cualquier cosita. Algunos ya me han preguntado allá en el aula, profe, ¿cómo hago, profe? No me funciona. Yo les estoy ahí contestando, ¿listo? Sin temor a preguntar, que preguntando es que uno aprende. ¿Listo? Entonces, bueno, los dejo por el día de hoy. Yo sé que hay mucha información, pero pues practicando es que logramos las cosas, ¿listo? Entonces los dejo descansar.
Carlos, señor, muchísimas gracias. La verdad que la clase estuvo bastante práctica y aprendimos bastantes figuras en el día de hoy, pero como dice usted, todo está en la práctica. Me alegra, Raúl. Entonces sí, practicar, tomen nota, ¿sí? Digamos que a veces decimos que todo no lo guardamos en la mente, no, también es importante anoten, entonces desde inicio, cómo abrimos, hacer esquemitas en su cuaderno, así también uno como que se acuerda y aprende, ¿listo? Y luego practican. Bueno, Dale, entonces profe, muchas gracias. los dejo, que descansen.